El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Hoy vamos a ver a Jesucristo, Rey desde la cruz, pero Rey y también vencedor, precisamente en cuanto vencedor, Rey, ¿no? Vamos a ver un poco por dónde va esta victoria definitiva del Hijo de Dios. Nos remitimos en primer lugar a este pasaje de Israel en el desierto, en el que tiene que combatir contra los amalecitas. Y leemos a ver. Dice: vinieron los amalecitas y atacaron a Israel. Moisés dijo a Josué: elígete a algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés. Y ellos, Moisés y Hur, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, y él se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Bueno, aquí tenemos este texto, esta victoria de Moisés contra Amalec, Moisés con los brazos extendidos, igual que Jesucristo, con los brazos extendidos. Hay aquí una diferencia fundamental que quizá va a ser la base de la catequesis de hoy, al menos de la primera parte, y es que Moisés, con los brazos extendidos, llega un momento en que ya no puede más, ya los brazos se le caen, ya lleva demasiado tiempo, y cada vez que se bajan los brazos, Amalec vencía a Israel. Entonces, Aarón y Hur le ayudaron, le sostuvieron los brazos, hasta que al final Israel venció. Muy bien. Jesús se encarna y entra en un combate él también. Un combate que, como vemos, como ya sabemos, es un combate que se hace visible, si lo podemos llamar así, en las tentaciones.
Ya sabemos cómo fueron las tres tentaciones, no vamos ahora a entrar en el tema de las tentaciones, pero sí en cómo termina Lucas después de la tercera tentación en que Satanás fue derrotado. Dice, acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. ¿No? Ten en cuenta que tentación y combate son similares en la Escritura. El que es tentado es invitado a combatir, ¿no? Es combate contra el mal, contra el mal que puede habitar dentro de ti, haciéndote inducciones o insinuaciones, ¿no? En ese plan, ¿no? En ese sentido. En ese plan y en ese sentido. Vamos a ver que ese tiempo oportuno, del cual nos dice Lucas, pues al menos lo podemos ver cuando Jesús entra en el último combate, si lo podemos llamar así, en el huerto de los olivos, ¿no? Mirad que la cosa es muy fuerte lo que nos dice el Evangelio, que dice, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, aquel cáliz, ¿no? Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y viene entonces y les encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Israel combate en el desierto, Moisés con los brazos en cruz. Llega un momento en que le tienen que ayudar a Aarón y Hur para que Israel pueda vencer a los amalecitas. Jesús se lleva a alguien que le ayude en esa hora de terror y angustia que es el huerto de los olivos. Pedro, Santiago y Juan. Pero son impotentes, no pueden ayudarle. Jesús combate totalmente solo. Es muy importante esto. Es muy importante porque nos abre una catequesis preciosa que yo creo, no sé a vosotros, pero a mí yo creo que esta catequesis me va a ayudar muchísimo a crecer como discípulo de Jesús. A mí me va a ayudar. Pues espero que a vosotros también. Y he sentido una alegría enorme cuando vi por dónde iba, ¿no? La catequesis entre ayer y esta mañana. He sentido una alegría enorme. Vamos a ver si consigo pasaros un poquito lo que he podido ver y oír. Vamos a ver si lo veo. En primer lugar, este Jesús que dice, cayó en tierra y se quedó solo, es el cumplimiento de, ya lo sabéis, ¿no? ¿No lo sabéis? Seguro que no. En verdad os digo, si el grano de tierra no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús cayó en tierra, cayó al polvo, se abrazó al polvo, ahí, en una estricta soledad. ¿Y cuál es el fruto de Jesús? Pues, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, somos fruto de aquel combate. Y con nosotros, ¿cuántos miles de millones de personas a lo largo de la historia y que vendrán después de nosotros? Somos este fruto de este grano de trigo que cayó en tierra, como él mismo lo había profetizado. Si el grano de trigo no cae en tierra, ¿no? Esta es una. Después dice, Abba, Padre. Aquí es el punto donde yo me quedé descolocado tanto ayer como esta mañana. Esta mañana hemos estado de retiro en los combonianos, entonces digo tiempo para rezumar un poquito, paladear esto, porque es impresionante lo que, si Dios quiere, os voy a decir. ¿Qué significa Abba? Abba, pues podría venir a significar un padre en diminutivo. No, un padre en diminutivo.
Podemos traducir por papá o también por padre mío. A mí me gusta más padre mío. Este Abba nunca aparece en el Antiguo Testamento en boca de nadie, ni de Jeremías, ni todos estos profetas que hemos visto a veces en los ejercicios. Nunca ha aparecido, nunca lo habéis oído, ¿verdad que no? Aparece solamente en la boca de Jesús. Abba. Y la catequesis va por ahí. Cuando la fe te lleva a estar solo o sola, es cuando ya tienes carta de ciudadanía para llamar a Dios Padre mío. Por ahí van las cosas. Mirad qué grandeza enorme. Como ya no tienes ni Pedro donde apoyarte, ni Santiago, ni Juan, símbolo de lo que los queremos apoyar porque queremos que solo nos morimos, es entonces cuando tu alma ya está preparada para llamar a Dios Padre mío. ¿Y qué significa, por ejemplo, cuando una comunidad dice Padre nuestro? A ver si me explico bien. Lo de Abba no se puede leer como una oración de manual, sería hasta una ofensa. Te tiene que nacer de una situación extrema de soledad, que entonces tu alma ya tiene carta de ciudadanía para poder hablar con Dios y decir Padre mío. Os doy un ejemplo. Todo esto ha venido entre ayer y hoy, ¿Me vais a llevar enchufado? Pues bueno, peor para vosotros. Mañana os confesáis, pues no podéis comulgar así con esa envidia que tenéis. Pero os lo voy a transmitir. Por ejemplo, cuando tenemos esta experiencia, pues tú, por ejemplo, tú los laudes ya los puedes empezar. En vez de decir, Dios mío, ven en mi auxilio, ya puedes decir, Padre mío, ven en mi auxilio. E igual sustituir el Padre mío, pues ahí cuando el Salmo lo pida. Ya os dije que esta catequesis era realmente fuerte, que esta catequesis era muy fuerte, ya os lo dije. Es fuerte, es grandiosa y revela cuánto nos quiere Dios, cuánto Dios nos quiere. Porque estos secretos que Dios revela a esta comunidad es por algo. Porque Dios no echa las perlas a los cerdos. Dios no echa las perlas a los cerdos. Él quería que lo oyerais hoy. Porque yo el jueves esto no lo sabía. Ayer cuando me puse a preparar empecé a ver estas cosas. Y cuando Jesús resucita, y ya sabéis el encuentro de Jesús con María Magdalena, acordaos lo que le dice, vete donde mis hermanos, y decirle que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, ya considera por su victoria que sus hermanos, los apóstoles, pueden rezar igual que él, Abba, Padre mío. Y nosotros también. Si no, no nos hubiera dado esta palabra hoy. Si no, no nos hubiera dado hoy esta palabra. Padre mío. No, eso es. Sintió el pavor, sintió la angustia, miró a la derecha, no estaba Pedro ni los otros dos. Miró a la izquierda y tampoco. Cayó al polvo. Y entonces le salió Abba. Pues cuando te sientas igual, que sepas que ya tienes carta de ciudadanía para llamar a Dios Abba, Padre mío. Si queréis ya terminamos la catequesis, porque ya con esto ya no hay cómo digerirlo. Esto ya no hay cómo digerirlo. Pero bueno, vamos a continuar la catequesis, bendito sea Dios, ¿no? Vamos a continuar la catequesis, bendito sea Dios. ¿Y qué me decís del Padre viendo a su Hijo allí desvalido, desamparado? Apretado contra el polvo? ¿Qué diríamos del Padre? El Padre cumpliendo su palabra, por ejemplo, esta del Salmo 113, Él levanta del polvo al desvalido y hace subir del estiércol al pobre, por ejemplo, ¿no?
tantos salmos que hablan en la misma dirección, ¿no? Como bien lo sabéis. Se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará. Jesucristo abre el camino para que todos nos identifiquemos con los pobres en cuanto desvalidos, en cuanto que no tenemos dónde apoyarnos. En que para hacerte de justicia no te vas a servir de tu lengua o de tus artimañas. Quedarás pobre y desvalido hasta que Dios te levante. Y harás tu gran experiencia. Y dirás, Abba. Y dirás, Padre mío. Y lo dirás, no digo con la misma fuerza, porque a lo mejor no quiero meter la pata, pero sí un poco lo harás con la autoridad que te da Jesucristo para decir, puedes llamar a mi Padre igual que yo, Padre mío. Eso sí, con esa autoridad que Dios da, Jesús da a sus discípulos. Pero acordaos, esta soledad que tanto nos hace sufrir, que tanto miedo nos pega, que crees que es una calamidad, que crees que es una mala suerte, que crees, es el momento en que tu alma toma carta de ciudadanía con respecto a Dios para decir, Padre mío. No se puede enterar a la soledad así como así, Dios nos tiene que preparar. Nos prepara con sus catequesis, con su palabra, con su cercanía, ¿sí? Con palabras cumplidas del Evangelio, pero la buena noticia está ahí. La buena noticia no es que esta palabra esté escrita. La buena noticia no es que esta palabra, María Soriano, que me estás mirando, no es que esta palabra esté escrita. La buena noticia es que esta palabra que está escrita desde hace 2000 años, quería Dios que yo la supiera estos días y que la oyerais vosotros. Esta es la buena noticia, que nos ha visto con la madurez suficiente para recibir esta palabra. Nos ha visto con la madurez suficiente como para todos los que estáis aquí, tanto los últimos como los primeros, para escuchar esta palabra como nuestra, como palabra que se cumple o que se va a cumplir, como palabra que se cumple, repito, o que se va a cumplir. Bueno, pues ya a este Jesucristo que vemos así, levantado en la cruz, ahora le vemos injuriado totalmente. Cogemos el paralelo de Mateo, los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza. Ya os dije otras veces que el gesto visible en que en Israel se decía que ese tío estaba loco era hacer así con la cabeza. Es como nosotros hacemos así, lo del tornillo, ellos hacen así, para decir que estaba loco. Tú que destruyes el santuario, en 3 días lo levantas, sálvate, etc. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Y Jesús musitando, Padre mío, sí, soy tu hijo, Padre mío. Nos está metiendo en una línea de oración preciosa, en una línea de oración impresionantemente bella, pero no solamente impresionantemente bella, impresionantemente eficaz, que como que tú y Dios os tocáis con este tipo de oración. No. Como que nosotros y Dios nos palpamos con esta calidad de oración que viene de Dios, que no viene de ningún maestro espiritual. Viene directamente de Dios hacia su Hijo y de su Hijo hacia nosotros, que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Jesús, objeto de toda burla en la cruz, la soledad más pasmosa. Pero ahora vamos a escuchar algo que nos va a poner la piel de gallina. En otra dirección catequética. Todos conocemos el Salmo 42, ¿verdad que sí? Ese salmo que dice, como suspira la cierva por las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Mis lágrimas son mi pan, noche y día, mientras me dicen todo el día, ¿en dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquí ubicado
este grito del salmista, este lamento del salmista? Pues evidentemente en Babilonia. Están desterrados en Babilonia y este hombre que quiere ser fiel a Dios, resulta que se burlan de él. Los gentiles, los opresores, los babilonios, se burlan de Jesús diciendo, ¿qué tanto rezar? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo es que no ha hecho nada por ti? No ha hecho nada por este pueblo, mira cómo estáis aquí esclavos otra vez, hombre, volvéis a lo mismo de antes. Se burlan de él. Y esto es una profecía de la burla que va a recibir Jesucristo, pero pasmaos, no de un pueblo pagano, sino del pueblo santo de Israel. O sea que si este escriba, este fiel israelita en Babilonia, siente este dolor en su alma, y lo deja escrito en este salmo, se ríen de mí, se burlan de mí, gritándome, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo sería el dolor de Jesús cuando le dice mucho más que eso y su propio pueblo? Y por encima de todo, la autoridad religiosa del pueblo. Los dirigentes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, y al final todo el mundo. Y ahí estaba, ya no es la soledad, es masacrado en su alma antes que en su cuerpo. Masacrado en su alma ya cuando fue comparado y pospuesto a Barrabás, masacrado totalmente en su alma, mucho más que en su cuerpo. De la Virgen María ya ni hablamos, hablaremos cuando llegue el momento, cuando sea la catequesis. Pero ni nos imaginamos qué pudo sentir la Virgen María cuando descendieron a su Hijo de la cruz, lo tomó en sus brazos. ¿Sabéis lo que diría la Virgen María cuando lo tuvo en sus brazos? Soy el único que cree que estás vivo. Todos creen que estás muerto para siempre. Y por mi propio pueblo. Ahí el dolor de María no se puede describir tampoco. Alegrémonos cuando suframos lo mismo. Porque lo que la sociedad dice de nosotros es muy parecido. Seguís a un muerto. Es mentira lo de Jesucristo. Seguís a un muerto. Os abrazáis a un muerto. Quiere decir que no han cambiado las cosas, que estamos donde tenemos que estar. Aquí no creáis que la gente es muy mala. No, la gente siempre ha sido igual, no os preocupéis. Y aquí estamos nosotros bebiendo de esta bendición de Dios. De esta maravillosa bendición de Dios. ¿Os acordáis lo que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio? San Juan ya vio que se había cumplido todo eso, cuando dice, la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no la conoció. Ahí tenemos a los de Babilonia, imagen del mundo, riéndose de este hombre que mantiene la fe. ¿Dónde está tu Dios? El mundo no la conoció. Y vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Ahí tienes al pueblo de Israel, al pie de la cruz, riéndose de él. Está loco, está totalmente loco, está completamente loco. ¿No es Dios, no era Dios tu Padre? ¿No era Dios tu Padre? Y él musitando, Padre mío, Padre mío. De ahí no podía pasar si quería salvar a la humanidad, incluidos ellos. Eso es el amor con mayúscula. Este es el amor con mayúscula. Y luego, algo tan insidioso que le dicen todos y que evidentemente lo repite uno de los ladrones. ¿No? Sálvate, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y el otro ladrón, el no tan bueno, o el menos malo, llamarlo como queráis, le insultaba diciendo, sálvate a ti y a nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema? ¿No? Pues yo sí. Que las dos cosas no se podían dar.
O se salvaba Jesús y los demás a freír monas, o se salvaban los hombres y moría Jesús. Las dos cosas no se podían dar. Y Jesús escogió morir él. Viene ya anunciado, un poco veladamente, pero viene anunciado, repito, un poco veladamente, pero, por ejemplo, en el cántico de Isaías, el cuarto canto, el siervo de Yahvé, que lo leemos el Viernes Santo. El Viernes Santo se lee este texto, ¿no? Como sabéis. Leemos la parte última, cuando dice, mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, ahí tenemos a Cristo crucificado, las fatigas de su alma, creo que infinitamente, por hablar así en términos, muchísimo mayores que las de su cuerpo, por esas fatigas verá luz, se saciará. Por su conocimiento, Padre mío, conocimiento de Dios, Padre mío. ¿Ves cómo todo encaja en la Escritura? Todo encaja en la Escritura. Justificará mi siervo a muchos. Ahí está. O él o los demás. Justificará significa salvará. Significa santificará. Por las fatigas de su alma. Y por eso tuvo que oír todas las estupideces de aquella gente al pie de la cruz. De la misma forma que ha tenido que escuchar las nuestras cuando no entendíamos las cosas. No. Por su conocimiento, ¿qué conocimiento del Padre para decir Padre mío? Es precioso, es que nuestra vida es esta. Es que estas huellas nos pertenecen. Las huellas de Jesucristo son las nuestras. Seguimos las huellas de nuestro Señor con una experiencia muy parecida a la suya con respecto al Padre. Es que es preciosa esta catequesis. Ya os lo dije. Ya os lo dije. Por eso le daré parte entre los grandes, etc. Su forma ya, ¿no? Intercedió por los rebeldes. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todo estaba ya profetizado en este final del capítulo 53. Pero es que, si vamos ya al Nuevo Testamento, si vamos al Nuevo Testamento, pues vamos a la institución de la Eucaristía, ¿no? Ya sabéis que hay algunos de estas sectas, podemos llamarlas así, que dicen que la Eucaristía fue una cena de amistad, de despedida, sí. Estaba la cosa para despedida. Estaba la cosa calentita ahí. Estaba la cosa calentita para despedidas. Exactamente. Eso es. Sí. Como si hoy el Atleti le pega 4 goles al Madrid y yo en vez de ir a la cama me quedo al ver la tele a ver los 4 goles del Atleti. Y así estaba la cosa, igual. Así estaba, mira cómo Rafael se ríe porque entiende por dónde va la cosa. Eso es. Estaba la cosa calentita para hacer una despedida, para cantar el cumpleaños feliz. Exactamente. Pues la Eucaristía era así. Leemos. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y es lo que está aconteciendo en la cruz. Estoy aquí porque mi cuerpo es entregado por ti, no te enteras. Y mi sangre va a ser derramada por ti. Y es lo que voy a celebrar en la Eucaristía como memorial en mi iglesia por generaciones y generaciones. Queremos siempre las soluciones simplonas. Las soluciones simplonas van todas por ahí. Para que no parezca este hombre muy egoísta del todo, ahora, pues mira, nos salvamos los dos, ¿vale? Te salvas tú y nosotros también. Mira, ahora, todos contentos, Eso es, todos contentos. Eso es. Muy bien. Como los alcohólicos anónimos, como cuando los alcohólicos anónimos brindan con agua. Ahora, todos contentos. Que no. O vosotros o yo.
Mirad, delante de Dios, al margen de una creencia mayor o no, se manifiesta quién es el necio y quién es el sabio. Y el necio va a la solución fácil, a la puerta de la salida falsa que no va a ninguna parte. Mira, para que veas que te quiero mucho, ala, haz un milagro y no solamente me salvas a mí, ya, de rebote te salvas tú también. Mira, qué fabuloso, mira qué maravilla. Y el otro dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pide nada. Le pide que le salve, pero como Dios quiere salvar, dejando morir a su hijo. Esto no es para echar lagrimones, ¿no? Que la cuestión no va por ahí. La cuestión no está. La cuestión, mis queridos hermanos, no está en absoluto por ahí de echar lagrimones. La cuestión es mucho más fuerte. Es la esencia de nuestra fe, pero es también la esencia de nuestra alegría. Es la alegría de creer, el gozo de saber que en este mundo pasamos y que cada vez tenemos una conciencia más fuerte de que Dios es tu Padre. Porque además, cuando haces una idea, imaginemos, y lo que estoy diciendo ahora no es mucho imaginar. Imaginemos que aquí Dios nos va haciendo madurando cada vez más y cada uno llega a un momento en que realmente ya hace su experiencia personal de rezar, Abba, Padre mío. Empieza a hacerlo al principio con miedos, con titubeos, porque es muy gordo. Y poco a poco ya vas entrando con unas experiencias muy profundas, muy serias de fe, de libertad interior, de amor, por supuesto, en que ya te sale normal, no como fórmula cultural ni como fórmula de oración que está escrita, no, te sale Padre mío, porque ya hay esta sintonía tuya con Dios. Pues imaginaos, aquí estamos 40 personas o 50, no sé cuántos estamos, y rezamos así, Padre mío. ¿Qué pasa cuando después, en una Eucaristía, por ejemplo, rezamos el Padre Nuestro? Ese Padre Nuestro es la suma de 40 experiencias de Padre mío. ¿Os dais cuenta la fuerza que tiene ese Padre Nuestro? Es un Padre Nuestro de 40 personas que previamente ya están en disposición de crecimiento de haber llamado a Dios Padre mío. Entonces el Padre Nuestro ahí sí que se convierte en una auténtica oración de la comunidad, porque va a la experiencia de cada Padre mío de los que rezan. Estáis cogiendo lo que digo porque me parece que me he revesado. ¿Lo habéis cogido, perdón? La experiencia de 40 personas o 50 que llevan diciendo Padre mío por una serie de experiencias interiores, experiencias del Evangelio, etcétera, tuyas personales, etcétera, cuando tú rezas un Padre Nuestro como una comunidad donde todos ya han aprendido a decir Padre mío, esta oración atraviesa los cielos. Son 40 o 50 personas que pasan del Padre mío al Padre Nuestro porque han pasado y viven y están viviendo la misma experiencia en este sentido. Así que Jesucristo, lo que está proclamando en la cruz es que a vosotros sí os voy a salvar, yo no. No porque sea el mejor de la clase, no porque sea un héroe. Esa palabra no entra en el cristianismo. Sino porque todos cuando venimos al mundo, venimos con el nudo de la muerte que no sabemos desatar. No sabemos desatar el nudo de la muerte. Y ahí el único que podía desatar el nudo de la muerte era el Hijo de Dios. Y ahí está la razón de su encarnación. Y si me salvo yo y vosotros también, es un paréntesis de vida el que vais a tener nada más, porque el nudo de la muerte sigue sin desatar. Es necesario que yo muera, que amordace al portero de la muerte y desate ese nudo para que os deje libres, para que seáis eternos. Por eso, te voy a salvar a ti, pero a mí no. Y el necio no lo entendió, porque ya se nos habló más de él, pero otro sí lo entendió. Hasta tal punto que aceptó morir, aceptó que era pecador. Que nosotros lo hemos merecido.
Primera condición para estar delante de Dios. No esconder, ni limar, ni justificar nada de lo que has hecho porque no te sirve más que a ti. Y ojalá te sirviera a ti. ¿Por qué no? Porque todo lo que tú limas lo cargas sin ser redimido. Todo lo que tú limas o excusas o justificas tú contigo mismo, lo vas a cargar porque eso no queda redimido. Queda redimido lo que tú presentas delante de Dios. Y le dice, este soy yo, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Valgo para ser discípulo o no? Y Jesús responde, hombre, si me costaste tanta sangre, ¿no vas a valer? Y además ya he visto que el precio de la sangre ha sido bien pagado, porque el hecho de que me hagas esta pregunta ya quiere decir que estás muy dentro de mí. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Ninguno. Tengamos esta libertad total y absoluta. También frente a nuestros pecados seamos libres, porque solamente con esa libertad no nos quedará ni rastro de ellos. Solamente con esta libertad no nos quedará ni rastro de ellos. Anular todo ese miedo, porque ese miedo viene de Satanás. Así que le entrará para deshacer el nudo de la muerte, y este ladrón lo entendió. Entendió que Jesús iba a resucitar. Mira cómo son las cosas de Dios, cómo Dios un poco da la vuelta a tantos, no sé, a tantos criterios nuestros. ¿Quién iba a decir que la primera persona que iba a dar testimonio de que Jesucristo iba a resucitar no fue ningún apóstol? Fue antes de morir, este ladrón. Después de su muerte, claro, después de la aparición, pues sí, muy bien. Y bendito sea Dios. Pero este proclamó la resurrección de Jesús antes de su muerte, el primero y el único. Que conste en el Evangelio, cuidado. El primero y el único. Por eso, esto un poco nos lleva a decir que cuidado, que hay que entrar en los criterios de Dios. Que hay que exactamente, entrar en los criterios de Dios. Y en esa última parte de la catequesis nos quedamos con la respuesta de Jesús. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, este hoy tiene una dimensión tan fuerte y tan bonita. Este hoy ya empieza en nuestra vida en cuanto tenemos conciencia de que Dios vive en nosotros. Este hoy ya ha empezado. Por eso, San Pablo dirá en la carta a los Colosenses, vosotros habéis resucitado con Cristo. Ya no habla de la resurrección en términos futuros. Vosotros vais a resucitar, que también. Ya habéis resucitado, porque una vida de fe, una vida de comunión con Jesucristo, una vida de búsqueda, es una vida de inmensa calidad. Que tú, siendo como eres, tengas el don de palpar el misterio de Dios hasta tal punto que te salga natural Abba. Claro que si tú lo tienes escrito en un manual de oración, lo puedes decir 40 veces al día, pero no significa nada para ti a lo mejor. Pero cuando ya se te ha escrito en el alma y tú dices, Abba, Padre mío, y ya lo vas metiendo a los laudes, a tus oraciones, es que cambia toda tu vida. Es que tu vida ya es otra. Y si tienes cáncer, tendrás cáncer. Y si tienes dolor de cabeza, tendrás dolor de cabeza. Y si tienes una oreja mayor que la otra, como yo, pues ahí se va a quedar hasta que me muera. A ver. Ah, no, qué susto. ¿Me entendéis, no? Tu vida va a ser igual. Pero tu dimensión interior, la que da forma a tu vida, es totalmente diferente. Y eso ya es evangelización. Porque eso se manifiesta sin necesidad de dar la tabarra a nadie.
sin necesidad de dar la vara a nadie, esto ya se manifiesta al exterior, que es la buena noticia. El hoy de Dios en tu vida. Hay muchos hoy de Dios en tu vida. Muchos de vosotros recordáis fechas muy concretas en que Dios os tocó de una forma especial. Ese fue un hoy muy concreto. Qué sé yo, un retiro en vuestra confirmación, o un retiro en no sé cuánto, o algo que te pasó. Cada uno tiene unos hoy muy concretos que van, es el mismo hoy. Si en esta catequesis ha habido un hoy de Dios en tu vida, no es sino una prolongación del que recibiste hace tiempo, hasta el primero que recibiste cuando tú palpaste a Dios. Este hoy, del cual hoy nos va a hablar en esta catequesis, el autor de la carta a los hebreos. El autor de la carta a los hebreos comenta el Salmo 95, que habla de la querella que tuvo Israel contra Dios en el desierto. Una querella, pues como cuando uno se acostumbra a los milagros, se hace caprichoso. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel tuvo tantos memoriales de Dios en Egipto, las 10 plagas que hizo que tuvieran que salir de Egipto, plagas que alcanzaron a Egipto, a ellos no. Cuando hubo los días de oscuridad, había luz en la casa de los israelitas, en la casa de los egipcios no. Cuando mueren los primogénitos, se mueren los primogénitos de Egipto, los primogénitos de los hebreos, no murió ninguno. Y así las 10 plagas, y eso tendría que ser más que suficiente, pero es que estamos tan mal hechos que apenas sale y llega el Mar Rojo, ¿lo ves? Nos has sacado aquí para matarnos. Bueno, dale que te pego, vale. Vamos a abrir el mar. Y después lo mismo con todo. Llega un momento en que ya, como no llegaba el agua cuando ellos querían, no cuando Dios quería, cuando ellos querían, llega un momento que te haces ahí tan caprichoso con Dios, que es cuando a ti te da la gana, te tiene que escuchar porque sí, tiene que escuchar porque eres bisnieto de la emperatriz Josefina, como eres el bisnieto, pues eso es, te tiene que escuchar. Josefina Bonaparte, ¿no? Se llamaba ella, ¿no? Algo así, ¿no? Elizabeth, la mujer de Napoleón. Eso es. Te crees con derecho que te tiene que escuchar cuando a ti te dé la gana. Entonces ya es cuando aparece esta querella. Y Dios les dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. ¿Por qué? Porque mi voz no va a fallar. Porque mi palabra no va a fallar. Si fuera palabra de Moisés, fallaría. Si fuera palabra de Aarón, fallaría. Si lo que estás escuchando es palabra del padre Antonio, fallaría también. Y el padre Antonio estaría perdiendo la vida como un miserable, por algo en que no debería de creerse si es palabra del padre Antonio. Pero si es la palabra de Dios, si es la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. No. Entonces vamos a leer cómo comenta esto el autor de la carta a los hebreos. Empieza a leer esta parte del Salmo. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella. Llama lo que aconteció en el desierto con la roca del agua, lo llamó la querella. La querella, con mayúscula, la murmuración contra Dios. El día de la provocación fue provocado Dios en el desierto, donde me provocaron vuestros padres. Me pusieron a prueba aun después de haber visto mis obras. Esta es la cuestión, porque si tú provocas a Dios porque no ha hecho nada por ti, bueno, pero después de tantas cosas que ha hecho por ti, y ahora en esta etapa de nuevo crecimiento en el discipulado, que tienes que pasar también por un valle de tinieblas, a protestar, la querella, eso es. Por eso me irrité diciendo no entrará en mi descanso. Y ahora viene el comentario del autor de la carta a los hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado
por la incredulidad que le haga apostatar del Dios vivo. Cuidado, porque ya estamos hablando de una murmuración y una provocación que son hijas de la incredulidad. Y por lo tanto, la murmuración está muy cerca ya de la apostasía. Es el envoltorio de la apostasía. La provocación y la murmuración, siempre que Dios haya hecho ya cosas por nosotros, que creo que todos estamos aquí dispuestos a afirmar muchas cosas que Dios ha hecho contigo, que no son casualidades. Lo digo para nuestro bien, ¿no? Antes bien, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy. Lo que os decía antes, ¿no? Mientras dure este hoy. Tú tuviste un hoy hace 25 años, otro hace 20, otro hace 15. Ahora tienes otro hoy. ¿Por qué? Porque el hoy de Dios dura con nuevas manifestaciones y con manifestaciones cada vez más fuertes, porque su palabra está cada vez más viva dentro de nosotros. Cada vez más. Entonces, mientras dure este hoy, cuidado, no sometas el alma a la provocación, a la incredulidad, a la murmuración. ¿Y qué pasa cuando no puedes más? Bueno, tienes derecho a decir no puedo más. Eso sí tienes derecho. Cuando no puedes más, es que ya eres un grano de trigo en el suelo. Ya te estás asemejando a Jesús, mordiendo el polvo en el huerto de los olivos. Es interesante, dice, cayó en tierra. Es que no dice Marcos, se arrodilló y se tendió en la tierra. Cayó en tierra, en el mismo verbo que utiliza para el grano de trigo que cae en tierra. Es que es la palabra del grano de trigo cumplida incluso con las mismas palabras, con los mismos verbos, con los mismos sustantivos. ¿No? Entonces ahí, exactamente. Tienes derecho incluso a repetir con Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, porque ya no puedo más, no aguanto más. Y terminarás con Jesús diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? ¿Porque tengo miedo de ti? No, entonces no. Porque quiero seguir creciendo como discípulo. Porque quiero parecer cada vez más a tu Hijo. Porque quiero entrar en comunión con los sufrimientos de tu Hijo. Porque esto es lo que yo quiero. Porque para esto me has llamado, y no se trata de que porque para esto me has llamado, no me queda más remedio, no. Es que para esto me has llamado y para esto me estás preparando. Y para esto me estás fortaleciendo. Porque Dios no es ningún monstruo. Que has dicho, sí, aquí te cojo y te retuerzo. No, este Dios no existe. Él te va preparando, va engrandeciendo, fortaleciendo tu alma. Va llenando tu vida de gracia cada vez con más fuerza. Y cuando la debilidad te haga caer en tierra, ya podrás decir, estoy igual que Jesús. Y cuando digas, no puedo más, también dirás, estoy igual que Jesús. Y cuando digas, aparta de mí este cáliz, también estás igual que Jesús. Y a partir de ahí, te agarrarás a tu buen pastor y le dirás, a ver, Jesús, di conmigo porque a mí no me sale. Padre mío, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya os dije que iba a ser una catequesis muy fuerte, ya os lo dije, y muy bonita. Antes bien, repito, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Seducido por Satanás, que es lo mismo. Satanás tiene unas razones de primer orden para convencerte, de ponerte de perfil ante este Dios que viene a tu encuentro para hacerte crecer. Es un artista, un auténtico artista, un maestro, para ponernos, para que nos pongamos de perfil, dándonos razones maravillosas y extraordinarias. Razones que van con tu razón. Antes bien, exhortaos entre nosotros, cuando estemos un poco débiles y tal,
exhortémonos unos a otros, ¿no? Busquemos ayuda. Para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado. Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo. Bueno, vamos a ver un último personaje. Nos quedan unos minutitos. Ya sabéis que la palabra hoy es una palabra muy fuerte en la Escritura. Es muy fuerte la palabra hoy en la Escritura. Vamos a ver muy por encima, en esta catequesis de Zaqueo, que vimos hace unas semanas, pero es muy importante que lo veamos, porque creo que ese punto en la catequesis no lo vimos, o por lo menos no lo vimos con la luz que tenemos hoy. Porque 2 veces encontramos la palabra hoy en la boca, en el Evangelio de hoy. En la boca de Jesús. No vuelvo a lo de Zaqueo, primero porque nos quedan 3 minutos, ya sabéis, se subió al árbol, pasó vergüenza, Jesús le vio, y le dijo, habiendo visto Jesús que había arriesgado su dignidad por él, se subió a un árbol como un chiquillo más porque era de baja estatura, le dijo, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Que hoy me quede yo en tu casa. Cosa que acontece cada vez que vamos a la palabra. Él desciende una vez más sobre ti, o crece dentro de ti. Cuando vemos que Zaqueo, que no había preparado, lo que menos esperaba Zaqueo era eso, entonces le viene un discurso de liberación. Daré mis bienes a los pobres, tal, pues ya sabéis cómo es, ¿no? Está a la mitad de mis bienes, tal. Había que quitar el ídolo cuanto antes. Para que Jesús entrara de su casa, tenía que quitarse el ídolo del dinero, del cual vienen todos los demás. Todos los 7 pecados capitales vienen de ahí, del primero, el dinero. El amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. El ser siervo del dinero. Para un discípulo el dinero es siervo suyo. Y por eso puede decir por aquí, por allá y por la otra parte. Domina él sobre el dinero. El que no es discípulo del Señor, el dinero manda sobre él. Bueno, pues al grano. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también este es hijo de Abraham. ¿Qué significa también este es hijo de Abraham? Quiere decir que las promesas que Dios dio a Abraham, esta posteridad, este hijo Isaac, que es imagen de Jesucristo, como lo sabéis muy bien, se cumplían también en él. Lo cual quiere decir que hay un hoy eterno en el discípulo, para el cual la muerte es solamente un trámite nada más. Porque la muerte no puede con ese hoy. Y porque ese hoy está enriquecido con muchísimas experiencias dentro de tu alma, donde tú has sentido a Dios no emocionalmente, sino actuando, que no es lo mismo. Que tú sientas a Dios emocionalmente muy bien, pero es muy poca cosa comparado con sentir a Dios que actúa dentro de ti, actuando dentro de ti, poniendo una piedra, digamos, en lo que es su templo santo dentro de ti. Tú esto los vas viendo con acontecimientos muy concretos en ti, en tu familia, en tu oficina, donde sea. Ves que Dios ha actuado. Entonces eso ya, digamos, supera el sentimiento y lo enriquece. Pues que el Señor primero nos conceda el don, ¿no?, de creer en esta palabra, pero no solamente de creer en esta palabra. Yo os invito mañana a la Eucaristía. Vais a ir mañana a misa, ¿no? Digo, yo no. Yo sí voy a ir, que conste. Pues que deis gracias a Dios por el amor que ha manifestado a esta comunidad esta noche. Lo digo sinceramente. Empecé diciendo esto, os lo digo, y estáis de acuerdo que esta catequesis ha sido muy especial. ¿Estáis de acuerdo? Pues es un don de Dios a esta comunidad, a todos los que estamos aquí, a los que la oigan, porque la oirá mucha gente, ¿no? Es un don privilegiado para nosotros, y mañana en la Eucaristía os invito a que en el momento de la consagración le miremos y le demos gracias por este detallazo que ha tenido con nosotros.